respect herrni som nu intende quas fundam preces tui derovem famur. La cristiandad, el segundo milenio. A comienzos del siglo XVI, la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero socava las bases de la ya dividida estructura del cristianismo. Es el alba de una feroz y sangrienta rivalidad entre católicos y protestantes. A medida que se introducen osadas visiones del cristianismo en Europa Occidental, dos de las más grandes potencias de Occidente, España y Portugal, permanecen notablemente imperturbables ante estas luchas. A su vez, emprenden un asombroso esfuerzo para extender la fe cristiana por el mundo entero. The 16th century is a turn point in Christian history. It's a turn point for two reasons. One is the Reformation, and the other is the tremendous expansion that takes place at that time. Las obras impresas han ayudado a impulsar la reforma protestante en Europa. Ahora, otra innovación llevará a la religión cristiana más allá de las fronteras de Europa. Las ligeras embarcaciones portuguesas de 3 mástiles les permitirán a los viajeros desplazarse a donde nunca antes han llegado, a parajes desconocidos y nuevos mundos. Es la era de las exploraciones. Por primera vez en su historia, los europeos navegan por todo el mundo, y donde quiera que van, donde quiera que exploran, llevan consigo la fe de Europa, el cristianismo. África, Asia, el continente americano. En poco más de 150 años, los europeos occidentales casi cuadruplican el tamaño de su reino cristiano. Sin embargo, los exploradores cristianos traen algo más que su fe. También poseen un profundo sentido de superioridad cultural y una gran avaricia por las riquezas. Y de ese modo, los conquistadores españoles llegan al Nuevo Mundo. Sus acciones, a menudo crueles y brutales, llevan al exterminio de culturas nativas enteras. The Spanish conquest of the Western Hemisphere shows some of the worst depth to which Christianity can lower itself. The atrocities that were committed in the name of Christianity were enormous, and there's no way to deny those. Estas antiguas estructuras en el centro de México son los únicos restos de lo que una vez fue la poderosa civilización de los aztecas. Hace casi 5 siglos, los aztecas enfrentaron cara a cara su cruel destino encarnado en el hombre que los destruiría, un español llamado Hernán Cortés. Como muchos de sus compañeros conquistadores, Cortés es un cristiano devoto. Ora fielmente, asiste a misa y se deshace en lágrimas al confesar sus pecados. He was a very sincere Christian who also was a thief and a murderer, and who thought he was doing that in the service of God. Cortés se encamina directamente a Tenochtitlán, la ciudad capital de los aztecas. Los nativos que no mueren por enfermedades europeas extrañas sucumben ante las espadas españolas. Es el inicio de la colonización europea, que convierte y esclaviza a los pueblos indígenas
y es el final de la civilización azteca. Los conquistadores de este nuevo mundo establecen una institución que será un feroz campo de batalla durante los siglos venideros de la cristiandad: la esclavitud. En el siglo XVI, la esclavitud, que se remonta a tiempos ancestrales, es, sin embargo, una práctica común en muchos países europeos, particularmente en Portugal y España. Es desconocida en el Nuevo Mundo, pero los conquistadores españoles la hacen prácticamente universal. Casi todos los europeos en el Nuevo Mundo esclavizan a los nativos, pero en ocasiones se alza una voz de protesta. Entre ellas, se encuentra la de un fraile dominico llamado Bartolomé de las Casas. Cuando de las Casas viaja al Nuevo Mundo, a comienzos del siglo XVI, nota que los nativos son obligados a trabajar hasta morir, o marcados, asados y comidos por los perros. Tal situación deja abrumado al fraile. Todo lo que se le hacía a los indígenas era injusto y tiránico. Bartolomé de las Casas, 1514. Bartolomé de las Casas was a man who himself had Indians given to him to work for him, and who then became convinced that this was wrong, and he let go of his Indians, and he spent the whole rest of his life trying to get things changed. De las Casas propone una alternativa distinta a la de esclavizar a los nativos. Para realizar sus labores, recomienda importar esclavos del continente que los portugueses exploraron primero: África. Para los europeos, los esclavos africanos no representan el mismo problema moral de los esclavos nativos del Nuevo Mundo, lo cual se debe, según ellos, a que los africanos, al parecer, han sido capturados en guerras defensivas o justas entre tribus. A just war is one in which the war takes place, again for good reason, to defend oneself and one's society against unprovoked attack from others. Now, eventually, you began to have people, including Las Casas, say, "Wait a minute. There's so many of these people. Could they all be captured in just war?" And of course, the answer that is supported by the economics of it is, well, of course they're captured in just war. Los esclavos africanos comienzan a poblar el Nuevo Mundo. Primero llegan miles, luego son decenas de miles y finalmente millones. Las iglesias de España, Portugal, Francia, Inglaterra y las colonias americanas parecen contemplar en silencio el aumento del tráfico de esclavos africanos. Continúa en nuestro mundo. Cristiandad, el segundo milenio. Bartolomé de las Casas, quien primero propuso la idea, vivirá para lamentar su sugerencia de importar esclavos africanos, ya que lo veía como un terrible error. Ahora, se dedica a prohibir toda forma de esclavitud en el Nuevo Mundo. A pesar de haber tenido un notable éxito en España, las leyes demuestran ser inaplicables más allá del Atlántico. Con el paso del tiempo, los esclavos africanos y nativos en el Nuevo Mundo adoptan la fe cristiana y le dan nuevas formas de expresión que resuenan en todo el mundo, incluso en la propia ciudad de Roma. Pero el tiempo trae cambios, y los cambios, la incertidumbre, y la incertidumbre, el miedo. Los cambios que se producen en la ciencia hacen que la Iglesia sea parte del mundo moderno. Es una retirada que amenazará las propias bases del cristianismo.
Desde los primeros tiempos, los seres humanos han contemplado los cielos y se han preguntado qué respuestas a las preguntas de la vida podrían estar en las estrellas. En un instante de nuestra historia, solo 20 años después de la protesta de Martín Lutero y la conquista española de los aztecas, un astrónomo en Polonia hace una asombrosa revelación. No es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que gira alrededor del Sol. El nombre del astrónomo es Nicolás Copérnico. Al principio, la Iglesia Católica apoya a Copérnico. Well, just recently there's a lot of work showing that, for example, a lot of this stuff in astronomy was done on behalf of the church. So all of a sudden you've got people in cathedrals, and it's for actually ecclesiastical purposes that they are taking out these experiments. So at first, the church not only embraces them, but actually sponsors them. Pero el progreso científico también parece dejar perpleja a la Iglesia. En 1615, solo 70 años después de que Copérnico anunciara su sorprendente descubrimiento, la Iglesia llega a revertir su posición y coloca las obras de Copérnico en su índice de libros prohibidos. Al realizar tan abrupto cambio, la Iglesia parece estar limitándose a sus dogmas a la luz de los avances científicos. Copernicus has already been dead, something like 70 years. So the question is, why is he initially patronized, say, by the Pope, by local bishops, and condemned way after he's dead? And I think it has a lot less to do with Copernicus than with the fact that the world itself had changed. Un mundo que había cambiado, en el que una iglesia retrocedía y luego volvía a avanzar para responder al progreso científico y el crecimiento del protestantismo. Para el siglo XVII, la Iglesia Católica se resiste tenazmente a cualquier desafío a su autoridad. Y así se prepara el escenario para uno de los conflictos más famosos entre la ciencia y la religión. En su centro se halla un brillante y testarudo astrónomo llamado Galileo. Tras haber construido un poderoso telescopio, Galileo observa los planetas con pasmosa claridad. Concluye que Copérnico tenía razón. La Tierra ciertamente gira alrededor del Sol. Los escritos de Galileo llaman de inmediato la atención de la Inquisición. A pesar de ser un católico practicante y amigo del Papa, es juzgado por herejía en 1632. Tomen nota, teólogos, que en materias de cuestiones relativas al movimiento del Sol y la Tierra, corren el riesgo de tener que condenar como herejes a aquellos que declarasen que la Tierra está fija y que el Sol cambia de posición. Galileo, el diálogo. Aunque se le perdona la vida, se le obliga a retractarse de su teoría y permanecer callado acerca del tema por el resto de sus días. La Iglesia Católica continúa luchando contra los avances científicos, incapaz, al parecer, de conjugar el conocimiento empírico con la doctrina de la Iglesia e incluso las propias escrituras. Pero los nuevos adelantos en el conocimiento humano son incesantes. Así como una vez las mejores mentes jóvenes se volvieron a la teología, ahora se convierten a la ciencia y la tecnología. By the time the scientific revolution has really taken hold, 1650s, you've switched your whole frame of reference. People aren't going to spend most of their intellectual energy now on theological issues. They've moved to science in a kind of permanent way. A raíz del descubrimiento científico, se encuentra otra revolución, señalada por un estruendo de máquinas.
La Revolución Industrial. Siglo XVIII. Inglaterra. Cientos de miles dejan las aldeas para ir a trabajar en empleos recién creados en las ciudades. Esta gran movilización produce un hambre de significado religioso en un mundo material. La respuesta proviene de una singular fuente. Siendo joven, John Wesley estudia teología en Oxford y luego entra al ministerio, según sus propias palabras, porque su padre le dice que lo haga. 10 años después, Wesley se une a una misión a América del Norte, al estado de Georgia, pero es visto como un hombre infiel que lleva la fe al Nuevo Mundo. Su viaje no tiene éxito, como él mismo escribe tras su regreso a Inglaterra. Fui a América a convertir a los indígenas, pero ¿quién me convertirá a mí? Yo, que fui a América para convertir a otros, nunca me he convertido a Dios. John Wesley. El miércoles 24 de mayo de 1738, John Wesley asiste a la reunión de una sociedad religiosa en la calle Aldersgate, en Londres. Mientras alguien lee las obras de Martín Lutero, Wesley experimenta un repentino y profundo cambio. 15 minutos antes de las 9, mientras estaba describiendo el cambio que Dios realiza en el corazón mediante la fe en Cristo, tuve de pronto una extraña sensación. Sentí que solo confiaba en Cristo para mi propia salvación, y la firme convicción de que el propio Jesús se había llevado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y la muerte. John Wesley. Y así, John Wesley finalmente halla la fe que una vez había intentado llevar al Nuevo Mundo. Lleva su renovado espíritu directamente al pueblo de Inglaterra, en particular a los pobres, que no asisten con frecuencia a la iglesia. A medida que comienza una era más moderna e igualitaria, las ideas de Wesley se van adaptando a los tiempos. Ha creado una ética que, a un nivel individual, lleva a evitar daños, y a un nivel comunitario, es respetuosa del bienestar público. Al creer necesario formular una serie de regulaciones para sus seguidores, Wesley prepara las Reglas Generales en 1743. En las Reglas Generales, Wesley describe un método claro para la salvación, resumido en 3 ideas. No hagas daño. Haz el bien. Y cumple todas las ordenanzas de Dios. Las reglas de Wesley son un método virtual gracias al cual todo individuo puede realizar su propio viaje espiritual. Sus seguidores son conocidos como metodistas. His was a modern form of spirituality because he promoted method. That's why the Methodists got their name. That if you were sort of systematic, as you were in science, about your Christianity, then you'd bring out a real Christian at the end of it. And so it was shedding off the layers of doctrinal controversy in an attempt to go beneath that to the core of emotion that subsists at the heart of Christianity. Until then, Christian leaders had always argued. Aquinas argued. Calvin argued. Luther argued. These people didn't argue. They didn't make an appeal to constructive reason. They made an appeal, a direct, intuitive appeal to the minds and hearts of ordinary people. Para encontrar esas mentes y corazones, Wesley no necesita una iglesia. Para él, cualquier lugar donde predique, un patio, una plaza de pueblo, un campo abierto, incluso una taberna, es un lugar de culto. Ora en toda clase de clima, con lluvia o sol, de día o a la luz de la luna. Este es el comienzo de un día moderno evangélico y el nacimiento de los encuentros de renovación. Los encuentros de renovación se tornan increíblemente populares y se adaptan muy bien a las fronteras y parajes naturales de las colonias norteamericanas.
Y así, el renovacionismo, el evangelismo y el propio metodismo emigran al Nuevo Mundo y triunfan donde una vez el propio John Wesley había fracasado. No obstante, uno de los colegas de Wesley tendrá un gran éxito al traer el metodismo a esta tierra fértil. Su nombre es George Whitefield. Aunque carece de las habilidades organizacionales de Wesley, se ve compensado por el inmenso poder de sus oraciones. George Whitefield was simply spectacular. He was trained in drama. People would sometimes say that George Whitefield could put a congregation in tears by the way he pronounced the word Mesopotamia. Whitefield tiene una habilidad adicional que lo define como un moderno evangélico. Conoce el poder de la publicidad. Sometimes we think of 20th century preachers as media people, but it's been argued recently that George Whitefield was the first of them. When he comes into town, they had already built up an air of expectation. He would come in and speak. I almost imagine it being like Billy Graham coming in on a helicopter or something. Las giras de prédica de Whitefield logran apasionar a las colonias norteamericanas. Desde 1740 y durante algo más de 2 años, grandes encuentros de renovación se realizan en todas las colonias. Se trata de El Gran Despertar. Es una de las oleadas más electrizantes de devoción religiosa en la historia de las colonias. El segundo milenio. El Gran Despertar marca el principio de la tradición evangélica en Norteamérica. Es notablemente igualitario y debido a eso refleja una creciente diferencia entre el viejo y el nuevo mundo. It is the first intercolonial incident, and if you were, as Whitefield would be in South Carolina, taking on the Anglican establishment, and then going to New England and speaking at Harvard, all of a sudden you get that sense that we're all in the same plot. You have to remember that the Great Awakening, which was really a movement of fervor, of enthusiasm was the word they often used, was subversive. Así, el Gran Despertar representa la primera señal de una identidad compartida en las colonias y tal vez un destino compartido. Antes de terminar el siglo, las colonias norteamericanas se sublevan. El nuevo país que resulta estará entre las naciones de mayor tolerancia religiosa del mundo occidental y también será una de las más cristianas. Los primeros puritanos en llegar a las costas del Nuevo Mundo huyen de la persecución religiosa en Inglaterra. Estos puritanos no son anglicanos ni católicos, sino seguidores de Juan Calvino, y comienzan a llegar a las colonias en 1707. Como seguidores de Calvino, vienen con la esperanza de construir una ciudad de Dios cristiana. Son atraídos a las tierras del Nuevo Mundo por el increíble potencial de desarrollo que tienen estos territorios para ellos. There is this sense of the New World as God's new Israel. The idea here was that this was to be a vanguard for setting up a kind of model city, the kingdom of God across the Atlantic. The hope was that you would have this light to the world, a beacon to England. England would invite the Puritan ministers back, and that island would be reformed, and the reform would spread to Europe and to the rest of the world. Los puritanos no tienen interés alguno en crear una sociedad religiosamente tolerante en el Nuevo Mundo. Por el contrario, los puritanos ven el disentimiento como una amenaza a su civilización y su ciudad santa. Posteriormente,
se establecen otras poblaciones con la misma falta de tolerancia religiosa en las colonias norteamericanas. Cada secta tiene su propio territorio. La costa atlántica pronto se convierte en un tapiz de religiones cristianas. Para el año 1700, los puritanos están en Massachusetts y Connecticut. Los presbiterianos ocupan Long Island. Los luteranos se hallan a lo largo del río Delaware. Los anglicanos están en Virginia. Incluso hay un pequeño establecimiento católico en Maryland. Ahora, a comienzos del siglo XVII, dos hombres están a punto de alejar al nuevo mundo de la intolerancia religiosa. Uno de ellos es Roger Williams. En Inglaterra, Williams es uno de solo 8 estudiantes con becas en la Universidad de Cambridge por sus conocimientos de latín, griego y hebreo. También es polémico por sus ideas acerca de la libertad de culto. Williams pronto parte hacia el Nuevo Mundo, donde llega el 5 de febrero de 1631. Predica en Salem y Plymouth, pero sus ideas liberales casi hacen que lo deporten, ya que el Nuevo Mundo aún es un lugar de intolerancia religiosa. La uniformidad forzosa confunde la libertad civil con la religiosa y niega los principios del cristianismo y la civilización. No puede ser verdadera una religión que requiere de armas carnales para sostenerse. Ningún hombre debe ser obligado a profesar o mantener una fe en contra de su propia voluntad. Roger Williams. Williams huye de Salem y Plymouth, caminando 100 kilómetros al sur en pleno invierno, hacia las cabeceras de la bahía Narragansett. Aquí, funda su propia colonia en el actual Rhode Island. La llama Providencia, que significa bajo el benévolo cuidado de Dios. Roger Williams would have nothing to do with the idea of establishment. In fact, one time he hauled down the English flag and cut the cross out of it, just literally cut the cross out, because he thought that Jesus' kingdom should have nothing to do with King of England. En 1682, otro inglés parte al Nuevo Mundo con la visión de una nueva sociedad basada en libertades más amplias que en Europa. Su nombre es William Penn, y sus seguidores son los cuáqueros. Por respeto al fallecido padre de Penn, el rey Carlos II le otorga una gran porción de territorio en Norteamérica y lo llama, en honor a su padre, Pensilvania, o Bosques de Penn. Penn se autoproclama gobernador y redacta una constitución asombrosamente inclusiva. Como Roger Williams, Penn le permite una libertad de culto sin precedentes a cualquiera que acepte el principio monoteísta de un solo Dios. Por el presente declaro que ninguna persona que confiese creer en un Dios omnipotente será en ningún caso molestada o perjudicada debido a la persuasión o práctica de su conciencia. Estatutos de Gobierno de Pensilvania. La visión de Penn atrae a colonos de todas las religiones. Entonces su capital, Filadelfia, se convierte en la ciudad del amor fraternal. The big part of their ethos was to make room for all kinds of people to come to their city of brotherly love, Philadelphia, and environs. And so Pennsylvania soon became a refuge for all kinds of people, including from the continent. El 19 de abril de 1775. Amanece en la sencilla población de Lexington, Massachusetts. Un grupo de hombres llamados los milicianos apuntan los cañones de sus mosquetes mientras esperan ansiosamente a los casacas rojas británicos. Momentos después,
se desata una batalla con una lluvia de balas y bayonetas. Este es un momento realmente crucial en la historia, tanto la mundial como la cristiana. Es el comienzo de la Guerra de Independencia de Norteamérica. Y también marca el principio de una nueva era en la cual la Iglesia y el Estado están separados y todas las religiones tendrán igualdad de derechos bajo un mismo gobierno. El 19 de octubre de 1781, el general británico Charles Cornwallis se rinde al general George Washington en Yorktown. Aunque no es evidente en el momento, la Guerra de Independencia de Norteamérica ha terminado. 10 años después, en 1791, los líderes del nuevo país redactan su constitución. Es ahora cuando los modelos sociales de la Providencia de Roger Williams y la Pensilvania de William Penn tienen una profunda influencia. En todo el territorio habrá libertad de ejercicio de todas las religiones. Religious freedom was different and a step beyond toleration. So the Anglican Church, for example, in England, could tolerate other religions, but it wasn't the same as the true church. Now, religious freedom went beyond that because it wasn't a question of the state saying this is normative religion and the others, well, you know, we'll tolerate them. Paradójicamente, la decisión de separar la religión del gobierno da pie a la creación de una de las naciones más religiosas y cristianas del mundo. It fosters a situation in which religious entrepreneurs can vie for the hearts of religious people. It fosters an explosion of different kinds of religion. It's an extremely hospitable place for religion. It's the great marketplace of religion. Usted está viendo en Nuestro Mundo, Cristiandad, el segundo milenio. Por ti tiene muchas religiones. Ninguna de ellas puede descollar sobre las demás sin involucrar al país en la misma clase de guerras religiosas que tan a menudo devastaron a Europa. Los legisladores tan solo pueden proteger a todas las religiones. Esta protección se convierte en una piedra angular de uno de los documentos más importantes de la nación, la Declaración de Derechos. El Congreso no dictará ley alguna para establecer una religión determinada y tampoco para prohibir su libre ejercicio. Primera enmienda, Declaración de Derechos. Estados Unidos es el primero en dividir la Iglesia y el Estado y se convierte en un modelo para el mundo. Solo algunos años después, una de las naciones más poderosas de Europa seguirá el ejemplo de Estados Unidos. Pero la lucha de Francia por separar la Iglesia del Estado será una de las más sangrientas en la historia moderna. La Revolución Francesa está a punto de comenzar en las puertas de la Bastilla y los grandes portones de Notre Dame. Hoy, la Catedral de Notre Dame es un monumento mundialmente famoso. Se yergue junto al río Sena, en la actual París, como testamento viviente de la grandeza de una fe. Pero hace algo más de 200 años, un ritual muy extraño y definitivamente impío tuvo lugar aquí, cuando Francia estaba despertando a la Edad Moderna. La fecha es el 10 de noviembre de 1793. Es el apogeo de la Revolución Francesa, una revolución que demuestra ser mucho más que un levantamiento del pueblo contra un régimen injusto, ya que esta revolución también es una revuelta contra los excesos de la Iglesia Católica. Dentro de la ancestral Catedral de Notre Dame se desarrolla un extraño suceso. Junto al altar no se ve a un sacerdote,
sino a una prostituta. Ha sido sacada de las calles y ahora es mostrada por los revolucionarios como la diosa de la razón. La Sagrada Catedral ha sido rebautizada como el Templo de la Razón. El suceso es una celebración de los nuevos valores de Francia y una burla satírica a la Iglesia Católica. If you have a motto of écraser la femme, crush the infamous thing, which was the church religion, and you put a statue of reason on the altar in Notre Dame, you've gone a long way towards saying religion is something backward and counterproductive in more modern terms. A los sacerdotes se les ordena renunciar a su obediencia al Papa. Se suprimen los servicios religiosos y se cierran las propias iglesias. Ante todo, los revolucionarios nacionalizan la verdadera riqueza de la iglesia. Esta es su tierra. Las inmensas propiedades que rodean los monasterios ha sido poseída durante siglos. Para 1790, esta propiedad equivale a casi 1/10 de todas las tierras en Francia. Ahora es confiscada y vendida para financiar la revolución. So all the great real estate in France was monastic. And you have a French Revolution because you want to get rid of monasteries, and you want to do away with all of these economic ties. This spells the end of that kind of institutional Christianity or Christendom that goes way back in the very earliest Middle Ages. El golpe de gracia para la Iglesia Católica está a punto de ocurrir. Sucede en el año 1798, cuando el ejército francés marcha hacia Roma y le exige una enorme cuota de protección al Papa, Pío VI. Entonces, el 20 de febrero, un joven general llamado Napoleón Bonaparte hace prisionero al Papa. Por su edad y fragilidad, el hecho de ser encarcelado hace que el Papa enferme gravemente. Sin embargo, Pío se aferra a la vida por más de un año. Finalmente es trasladado a una pequeña población de Francia. Ahí, en 1799, a medida que se acerca el final del siglo XVIII, en una estructura abandonada que una vez fue un establo de ovejas, el Papa Pío VI deja de existir. La muerte de este Papa es usualmente considerada como el final del imperio espiritual que había gobernado por largo tiempo. Pero este duelo del cristianismo es interrumpido por otro inesperado incidente. Pío VI parece levantarse de su tumba, o como C. K. Chesterton, un afamado escritor, observaría un siglo después, el cadáver del Papa cobró vida. Resulta ser que Pío había dejado instrucciones secretas para su sucesor antes de morir. En menos de un año, el papado resurge de las cenizas. Un nuevo papa se erige a sí mismo como gobernante de los territorios de la Iglesia y su autoridad suprema. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, al amanecer de la era moderna, la Iglesia se encuentra reaccionando en lugar de actuando en una sociedad post-revolucionaria estadounidense y francesa. En un mundo moderno, recién nacido. The long-term effect is that Catholicism becomes rabidly anti-Republican. Anti-Republican in the sense that it's against this leveling, this democratic leveling, where you and I are citizens. We are not members of a caste, but we're equals.
And this is a real problem for Catholicism because it becomes reactionary all the way from the reestablishment. Well, very long. Till about 1965, actually. Desde Leeds hasta Londres, desde Boston hasta Birmingham, la revolución industrial llega en medio del estruendoso clamor de gigantescas máquinas. Poblaciones enteras se mudan de las granjas a las ciudades. El mundo se convierte en un lugar más terrenal, preocupado por el ritmo de los cambios. Las preocupaciones del espíritu a menudo se dejan atrás. Para reaccionar a un mundo que despierta a la era moderna, la Iglesia Católica emite uno de sus decretos más polémicos. El año es 1869. El lugar es Roma. El evento es el primer concilio vaticano y el resultado es la doctrina de la infalibilidad papal. La Iglesia Católica, también conocida como la esposa de Cristo, señala que en las materias de fe y moral, el Papa jamás comete un error. La doctrina de fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta como un descubrimiento filosófico que pueda ser mejorado por el talento humano, sino que ha sido consignado como depósito divino a la esposa de Cristo, para ser fielmente guardado e infaliblemente interpretado por ella. Concilio Vaticano, tercera sesión, cuarto capítulo. En palabras exactas de la Enciclopedia Católica, en otras palabras, queremos decir que la Iglesia es infalible en su enseñanza objetiva y definitiva respecto a la fe y la moral. La autoridad para ello, según la Iglesia, proviene del Evangelio de San Mateo. A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, e instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he ordenado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18. La doctrina de la infalibilidad papal es obra de dos papas profundamente conservadores, Gregorio XVI y Pío IX. Pius IX and Gregory condemn unilaterally most of the things that we hold dear. Freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly. And in one of Pius IX's great lines to a bunch of pilgrims at Lourdes, that insidious plague of modernity, universal suffrage. La doctrina de la infalibilidad papal no tiene un origen sencillo. Muchos obispos discuten acerca del momento y otros acerca de su esencia. El debate es acalorado, por decirlo menos. Algunos oradores dan la impresión de hablar con el puño cerrado o con el dedo en el gatillo de un revólver. De una carta privada del obispo de Nancy. Mientras el primer concilio vaticano sigue su tormentoso camino, el país en sus alrededores, Italia, está a punto de convertirse en una nación unificada. Pío IX solo puede contemplar con horror cómo los soldados que luchan por la unificación se apoderan de sus estados papales. Son tierras que han sido gobernadas por el Papa desde la Edad Media. A falta de un ejército protector, el Papa está indefenso. No es una coincidencia que la doctrina de la infalibilidad papal, una declaración del poder supremo del Papa, aparezca justamente cuando Pío IX es finalmente obligado a rendirse. He's not going to be a big political player anymore. He has no temporal power. Well, a pope without temporal power is sort of not a pope, at least not an old pope. Es la pérdida de su territorio lo que marca el principio de una nueva y moderna iglesia. En un mundo cada vez más materialista, la iglesia se concentra en el ilimitado reino del espíritu.
Liberados de la carga de gobernar inmensas propiedades, los papas de la era moderna consagrarán todas sus energías al liderazgo espiritual de la Iglesia Católica. Y de ese modo, las revoluciones estadounidense y francesa ayudan a definir los últimos ritos de las costumbres medievales y son momentos decisivos para la cristiandad. Lo que está por venir es el ascenso de los protestantes. Por vez primera, enviarán a sus propios misioneros por todo el mundo. Armados con tecnologías y con una gran confianza, estos modernos misioneros protestantes cambiarán el propio equilibrio del cristianismo y las poblaciones nativas libres en todas partes por el amor a Cristo. Usted está viendo en Nuestro Mundo, Cristiandad, el segundo milenio. Transcurre el siglo XIX. Se impone la revolución industrial, trayendo consigo la era moderna. En Europa, la Iglesia de Roma se ha retirado al adoptar una posición eminentemente reaccionaria ante la ciencia, la tecnología y el comercio mundial. Sin embargo, en el resto del mundo, el siglo XIX verá la mayor expansión del cristianismo desde la era de las exploraciones. Esta es la segunda gran oleada de misioneros. La primera oleada, en el siglo XVI, fue liderada por Loyola y sus jesuitas católicos. Esta nueva oleada de misioneros es protestante y lleva consigo el poderoso mensaje de un Dios accesible. En contraste con los católicos, los protestantes adoptan la tecnología, el comercio y nuevos valores. The Protestant Church had less problems with modernity than the Catholic Church did. So it was easier for the Protestant Church to go places and say, we're bringing democracy, we're bringing free enterprise, we're bringing freedom of speech, freedom of thought, the Bible, Protestant doctrine, and mix all that together in one bundle that somehow made sense. A finales del siglo XIX, los establecimientos misioneros se extienden desde África a Asia y América Latina. Los propios misioneros, quienes son estrictamente voluntarios, rebosan de un gran optimismo. Estos misioneros no son solo clérigos, sino también protestantes comunes, incluyendo matrimonios, familias y en ocasiones comunidades enteras. Por vez primera, las mujeres se involucran directamente. Para ellas es una oportunidad de ser a la vez respetables, extremadamente aventureras y eficaces. Women missionaries, they were often more influential than men because they could influence children and work with women in domestic situations. And because they didn't tend to fulminate and preach and stand on the street corner and talk about how hell was going to open up and all the heathens were going to drop down, that they saw themselves more as teachers than preachers, and understandably that was often better received. Mientras madura el movimiento misionero, sus ideales protestantes se mezclan cada vez más con una fuerza más insistente: el comercio. Es así como el movimiento misionero se entrelaza con el colonialismo. Las misiones se tornan inseparables de los expansivos imperios occidentales y su aparente deseo insaciable de lucro. The 19th century Protestant missionary movement backs up the colonialists. It's seen as the other arm of colonialism, a way of civilizing the natives, but also helping them to subject themselves to Western hegemony. Algunos de los misioneros se oponen tenazmente al colonialismo y en especial al negocio que lo acompaña. Otros ven al comercio como un mal necesario.
Pero un misionero, quizás el más conocido de todos los misioneros modernos, adopta una posición completamente diferente. Cree tan fervientemente en los beneficios del comercio que lo convierte en su grito de batalla. Voy a África para tratar de abrir un camino para el comercio y el cristianismo, y solo espero que continúe el trabajo que he comenzado. He saw that his great mission was as a missionary general, blazing the path whereby others can follow. David Livingstone es un devoto hombre religioso. También es una persona muy bien adaptada a su época. Trabajador, científico y hombre de medicina, es enviado a una misión al sur de África. A medida que los colonizadores europeos y estadounidenses se internan más profundamente en el continente africano, una forma de comercio, el comercio de seres humanos, se extiende. Para David Livingstone y otros misioneros, esto representa un verdadero problema. Por una parte, el colonialismo les trae a los nativos los beneficios de la civilización moderna y el mensaje del cristianismo. Por otra parte, la conexión cristiana al colonialismo y la esclavitud resultante no puede negarse. Livingstone busca una respuesta. Las personas están tan ansiosas de conseguir algo de nuestros bienes que a cambio parten no solo con sus propios hijos, sino también con niños secuestrados de otras tribus. Si podemos proporcionarles a estas personas parte de nuestros bienes para el comercio legal, creo que habrá una buena posibilidad de cesar el comercio de esclavos en una gran parte del país. He really exposed that now the interior of Africa was providing the slaves, and the way to combat that was Christianity, commerce, civilization. And the way to do that was to lead an expedition up the great rivers of Africa, and there in this new land which he had found, there you could have civilization. Posteriormente, Livingstone descubre el río Zambezi y lidera una expedición misionera al propio corazón de África. Luego, sucumbiría a las enfermedades y moriría entre los nativos. No viviría para ver el final de la esclavitud en África. Tal vez el mensaje de los misioneros cristianos viaja con los esclavos de África al Nuevo Mundo. Tal vez los africanos recién llegados adoptan la fe de su nueva tierra. En definitiva, el cristianismo entre los esclavos en América se convertiría luego en un poderoso y eficaz vínculo en su lucha por la libertad y la igualdad. Desde África hasta América y más allá, continúa el desarrollo global del cristianismo, mientras miles se sienten inspirados a unirse a las misiones gracias al notable ejemplo de David Livingstone y otros. Pronto, habrá decenas de miles de misioneros protestantes predicando en casi todos los países del mundo. Sin embargo, a pesar de las ambiciones y la energía de estas misiones, se producen muy escasas conversiones. Detrás del movimiento misionero se oculta una actitud de superioridad cultural que a la postre resulta alienante. You really had a confidence that we had a superior civilization. We had a right and a calling to make that world more attractive and to win people. And with them came many benign things, medicine, education, and so on. But the assumption was that we must take over. El escenario de la evolución de la cristiandad se desplaza a una incipiente comunidad alrededor del Gran Lago Salado, en el territorio estadounidense de Utah. Un grupo de personas se ha establecido en este paraje natural para seguir sus propias creencias. Todos son miembros de una nueva iglesia llamada
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su fe nace en respuesta a la multiplicidad de sectas cristianas y los cambiantes valores del mundo moderno. Son conocidos como los mormones. One of the things that attracted people to Mormonism was that it closed itself off from society because it believed that society was essentially going to hell, literally. That in a very short period of time, God would destroy the world as we knew it and would reestablish the kingdom of God on earth, which they referred to specifically as Zion. Los mormones se caracterizan por su abstinencia de consumir café, té, tabaco y alcohol. Y son polémicos por su práctica de la poligamia. Todos los ingresos de los miembros son divididos, lo cual tiene la finalidad de aumentar el poder y las riquezas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A finales del siglo XIX, los mormones ascienden a más de 250,000 de personas y su número aumenta rápidamente. En el futuro, la fe mormona se extenderá a más de 150 países en todo el mundo. Al amanecer del siglo XX, la Iglesia Católica también reacciona ante el rápido crecimiento de denominaciones cristianas y el cambiante paisaje cultural del mundo moderno. El año es 1907. El lugar es Roma. La Iglesia continúa enfrentándose al modernismo cuando el Papa Pío X emite una encíclica llamada Pascendi. En ella, la Iglesia condena al modernismo y describe sus peligros. Pero la encíclica va mucho más allá, al establecer un procedimiento que presenta una ominosa resonancia de la Inquisición de varios siglos atrás. Por consiguiente, decretamos que en cada diócesis, un concilio de esta clase, que nos complacemos en llamar concilio de vigilancia, sea instituido sin demora. Deberán ceñirse al más estricto secreto acerca de sus deliberaciones y decisiones, y entre sus funciones se incluirán las siguientes. Vigilarán cuidadosamente cualquier rastro y señal de modernismo, tanto en publicaciones como en las enseñanzas, y para proteger al clero y a los jóvenes de ellas, deberán tomar medidas prudentes, rápidas y eficaces. Papa Pío X, acerca de la doctrina de los modernistas, 8 de septiembre de 1907. En su intento por alejarse del modernismo, la Iglesia siembra la discordia en su seno, ya que muchos clérigos católicos se oponen tenazmente al Papa Pío. Esto marca el comienzo de una brecha siempre creciente entre los católicos conservadores y los liberales en el siglo XX. Pero el estruendo de las fábricas y el ritmo de la vida diaria que definen al siglo XX agobiará a muchos, no solo a la Iglesia de Roma. Los líderes cristianos se esfuerzan por hacer que la voz de Dios se escuche aún más que el ruido y las distracciones. Surge un anhelo profundo por una fe que parece ser sencilla y accesible. We have to realize that for many people throughout the world, modern society is deeply threatening and arouses many profound fears. It's threatening ideas that seem to undermine fundamental attributes of the faith, such as some of the scientific discoveries about the creation of the world, for example, seems to make faith impossible. Una vez más, el escenario cristiano está listo para una reforma. Una vez más, la cristiandad se renovará. Ahora, la renovación proviene de un retorno a lo tradicional, un retorno a los orígenes, un retorno a los principios, y de un modo que nadie puede anticipar. Usted está viendo en Nuestro Mundo, Cristiandad, el segundo milenio. En un mundo cada vez más rápido y de tanto crecimiento y dinero,
parece haber cada vez menos lugar para Dios. No obstante, el cristianismo en los siglos XIX y XX demuestra tener una vida increíblemente dinámica. Esa vida se exhibe poderosamente en un enérgico y joven país, Estados Unidos. A lo largo de esta nueva tierra, en los siglos XVIII y XIX, las reuniones cristianas han tenido lugar en grandes tiendas de campaña. Ahora sirven de sede para reuniones de renovación, las reuniones evangélicas. Guiados por líderes carismáticos como Billy Sunday, los evangélicos se destacan por su dinámico mensaje de fe en Jesús. Exactamente al amanecer del siglo XX, el 1 de enero de 1901, un grupo de oración se reúne en Topeka, Kansas. De pronto, una mujer comienza a hablar en lenguas desconocidas. Eso marca el comienzo del movimiento pentecostal, así llamado en conmemoración del Pentecostés original, cuando solo semanas después de la muerte de Jesús, las personas también comenzaron a hablar en lenguas desconocidas. Los pentecostales se definen por una conexión profundamente personal con Dios, que proviene directamente del Espíritu Santo, la presencia divina de Dios. Esto se expresa típicamente por hablar en otras lenguas, lo cual puede ser una reacción a una torre de Babel de información en un mundo cada vez más complejo. Pentecostalism answered a real need against the complexity of modern discourse. The speaking in tongues, for example, was giving the common, ordinary people who felt excluded from the sophisticated discourse of their time a voice, and was an attempt to capture Christianity back from the learned theologians who were making it so complicated that nobody could understand it. Unos 10 años después del surgimiento de los pentecostales, aparece otro grupo de protestantes. Son los fundamentalistas. Su nombre es descriptivo, porque estas personas se aferran a los fundamentos de la Biblia y creen esencialmente que la Biblia es objetiva y literalmente auténtica. En 1925, los fundamentalistas se enfrentan abiertamente al mundo moderno. En Dayton, Tennessee, un joven maestro de escuela llamado John Scopes es acusado de enseñar la teoría de la evolución. El juicio se convierte en una confrontación pública de los fundamentalistas contra las ideas modernas. Leaders came along who gathered up discontents and said, there's a conspiracy against us. They've taken away our country. We must win it back. So we have to fight. El famoso juicio de Scopes llama la atención de toda la nación, y aunque Scopes es declarado culpable, los fundamentalistas son retratados como ignorantes y fanáticos rurales que se aferran obstinadamente a creencias anticuadas. Burlados y humillados, se retiran a sus círculos íntimos, pero el progreso del cristianismo continúa su a menudo imprevisible camino. Los mismos fundamentalistas, en retirada de la ciencia moderna y la evolución, ahora adoptan las herramientas más modernas. Primero la radio y luego la televisión. Ambas innovaciones tendrán un profundo impacto en la evangelización. En 1922, una joven y enérgica mujer es escoltada a una estación de radio en Oakland, California. Se encuentra en un extraño mundo repleto de resplandecientes tubos de vacío, resonantes transformadores eléctricos y un pequeño público en el estudio. Mientras tanto, en la comodidad de sus hogares, miles de oyentes esperan ansiosamente que comience a dar su mensaje. Cuando comienza a hablar ante el micrófono,
Amy Semple McPherson se convierte en la primera mujer en la historia en predicar un sermón por el llamado teléfono inalámbrico. McPherson y su Iglesia Internacional del Evangelio de las Cuatro Esquinas se convierten en un portal del fundamentalismo estadounidense al mezclar la actuación y la música en servicios religiosos que atraen a numerosos seguidores. They created their own broadcasting networks, their own Bible institutes, their own schools, their own churches, and formed a sort of counterculture. La llegada de la televisión en los años 40 le permite a otra importante figura del fundamentalismo estadounidense lograr popularidad nacional. Se trata de Billy Graham, quizás el más famoso y duradero de los evangélicos. Como luego se vería, el medio era ideal para este hombre. We thought we could get along without God. We thought we could get along without a moral standard. We thought we could get along without the Ten Commandments and the Sermon on the Mount. And we're beginning to wake up to the fact that we can't. He was one of the first evangelists to take advantage of television. And one of the reasons he may have succeeded was because he kind of stood still when he preached, whereas other evangelists jumped around all over the place and it was difficult for the camera to follow them. El ministerio de Graham, que se extiende durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, presenta una evolución en su filosofía cristiana. Una vez considerado muy conservador, posteriormente adopta una posición, en sus propias palabras, de oración y discusión. Comienza a oponerse a las tácticas violentas contra el aborto y a otros grupos religiosos extremos. Y como consejero de todos los presidentes estadounidenses, desde Truman a Clinton, Billy Graham adquiere el mayor reconocimiento de todos los líderes religiosos de Estados Unidos. La religión no es el único elemento que se extiende rápidamente a través de las comunicaciones modernas. Los nuevos medios del siglo XX brindan al instante un extenso conocimiento de horribles guerras, armas de destrucción masiva y perversos crímenes contra la humanidad. Todo ello estremece los propios cimientos de la moralidad. En el último siglo del milenio, muchos cristianos vuelven a los orígenes de su fe con la esperanza de recuperar el sencillo mensaje de Cristo. Los movimientos evangélicos, fundamentalistas y pentecostales parecen buscar algún sentido en el mundo moderno. Un movimiento más distintivo de Estados Unidos aparece a medida que transcurren los últimos días del segundo milenio del cristianismo y que es muy diferente a todos los demás. No ve a Estados Unidos como la tierra prometida, sino como una tierra de esclavitud y destierro. Esta es la Iglesia Negra y le dará origen a uno de los más grandes líderes cristianos de los tiempos modernos. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Usted está viendo en Nuestro Mundo Cristiandad, el segundo milenio. Y el Señor le dijo: He aquí la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije: a tu descendencia se la daré. Tú la has visto con tus ojos, mas no podrás entrar en ella. Deuteronomio 34, 3 al 5. Cuando Martin Luther King invoca este pasaje bíblico, ¿no se encuentra ya en la tierra prometida de Estados Unidos? La Gran Depresión ya ha pasado a la historia, y ahora existe un inmenso auge económico como nunca antes se había visto. Pero King le está predicando a una iglesia negra, y para su congregación, la promesa aún no se ha cumplido en Estados Unidos.
Es una iglesia tal vez mejor entendida en retrospectiva, volviendo a la historia de la cristiandad de los esclavos. Los primeros esclavos africanos que llegan al Nuevo Mundo en el siglo XVII tienen poco interés en la fe de sus amos. Pero todo cambia en el siglo XVIII con el Gran Despertar. En la tradición igualitaria de Roger Williams y William Penn, los encuentros de renovación en las grandes tiendas de campaña del Gran Despertar son muy democráticas. Los predicadores hablan de la igualdad a los ojos de Dios y algunos, en especial los cuáqueros y metodistas, se oponen tenazmente a la esclavitud. Los esclavos se convierten a un ritmo arrollador y aparecen los primeros predicadores negros. Estos primeros esclavos cristianos parecen aferrarse a la historia del Éxodo, cuando los israelitas sufrían la esclavitud en Egipto. Dios se aparece ante Moisés en forma de un arbusto en llamas y le promete devolverle la libertad a su pueblo. Y así, el mensaje de libertad en la tierra prometida constituye la esencia de la cristiandad esclava negra. También tiene el significado opuesto que posee para todos aquellos que llegan al Nuevo Mundo. For whites, Exodus is applied to their own situation. They have come out of the bondage of the old world across the Red Sea of the Atlantic into this land flowing with milk and honey. This is the promised land. For the slaves, that image is reversed. Been sent into slavery in America for them is not the promised land, but it's the old Egypt, until and unless they too are freed. Para los esclavos, la cristiandad se convierte en una fe radical. Al negárseles la libertad de culto, los negros se ven obligados a realizar servicios religiosos en secreto. Los esclavos inventan ingeniosos métodos para poder anunciar estas reuniones. Los cánticos se convierten en un código secreto. Típico es el doble significado dado a la canción Volvámonos a Jesús. Steal away to Jesus would mean not steal away to Jesus after death, but that there is going to be a prayer meeting tonight. And so it would be through these songs and encoded ways, messages that the slaves would get the word out of the prayer meeting. Las plegarias de los esclavos parecen ser escuchadas en 1865, cuando la Unión triunfa en la Guerra de Secesión. Sin embargo, la historia los defraudará. Failure of Reconstruction and the chaos of that failure and the return of the power in the form of segregation in the South hardened, and as racism itself seemed to increase in the forms of lynchings mounting to epidemic proportions in the late 19th and early 20th century, blacks realized with great force that they still had not entered promised land and had a good ways to go before they would. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los protestantes lideran el camino en el sur. Muchas congregaciones negras se desarrollan junto a los metodistas y los bautistas. Los ministros se dan a la tarea de crear un mejor estilo de vida para sus feligreses. Las comunidades negras del sur esperan que sus iglesias pavimenten el camino de la justicia social. The gut and the maw and the center and the fiber and the impulse and the thrust of the civil rights movement was in the black churches. And when you look at the histories of the movement now and look for the word reverend, it's all over. Reverend Martin Luther King, Reverend Ralph Abernathy, Reverend Fred Shuttlesworth, Reverend James Bevel, Reverend Andrew Young. Es a mediados del siglo XX cuando surge un predicador llamado el fundador del movimiento protestante. Martin Luther King atrae a blancos y negros por igual en la búsqueda de la verdadera igualdad. Y lo logra con un ingenioso método que combina los ideales de la Constitución estadounidense y el cristianismo, que se han convertido en la columna vertebral moral del movimiento de los derechos civiles. King very consciously
draws upon both of these traditions in trying to argue that the black freedom struggle is the fulfillment of the principles that America had been founded on, both in terms of the Jewish and Christian traditions and the civic religious traditions expressed in the Declaration of Independence. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. La guerra de secesión había liberado a los esclavos 100 años atrás. Ahora, otra guerra, un conflicto en Vietnam, le da notoriedad nacional a King. Cuando Estados Unidos reexamina su propia estructura social, King utiliza la protesta no violenta, propulsada por Gandhi y apoyada en la propia Biblia, para exponer la desigualdad social en casa. Los enemigos de King se oponen tenazmente a su mensaje. Frecuentemente recurren a golpizas, incendios y bombas. La típica respuesta de King a tan bárbaras acciones es la no violencia. Al abrazar los ideales de Jesús, invoca el Evangelio de San Mateo. Se ha dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no hagáis resistencia al agravio. Antes, si alguno te hiriere en la mejilla derecha, entonces vuelve también la otra. Mateo 5:38. El 3 de abril de 1968, Martin Luther King arriba a Memphis, Tennessee, en medio de una inmensa hostilidad. Solo 24 horas después, King es asesinado. Una insigne voz del cristianismo es silenciada. Por desgracia, King no es el único líder cristiano del siglo XX que lucha por la justicia y paga con su vida. En Sudamérica, un arzobispo católico llamado Oscar Arnulfo Romero también adopta una posición contraria a la injusticia social y es ejecutado. Irónicamente, su valerosa posición solo ha sido posible gracias a una notable transformación de la Iglesia Católica Romana. Una transformación conocida como Vaticano II. Usted está viendo en Nuestro Mundo, Cristiandad, el segundo milenio. En el año 1958, llega un momento crucial para la Iglesia Católica tras la muerte del Papa Pío XII. Pío fue el Papa durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras el Papa Pío se había opuesto férreamente al comunismo, se había hecho la vista gorda frente a la aniquilación nazi de los judíos europeos. El Vaticano intenta adaptarse a las condiciones de un desconcertante mundo moderno, un mundo capaz de generar brutalidad a un nivel sin precedentes. My own sense is that the Holocaust was a devastating blow in a way that these people did not acknowledge and could not express. When the 1950s ended and the Second World War Pope had died, I think there was a sense in everyone's unexpressed consciousness that this wasn't working and that the church had somehow to come to grips with modernity. El 28 de octubre de 1958, el cónclave de cardenales elige a un nuevo papa. Este adopta el nombre de Juan XXIII. Nadie espera que sea algo más que un papado de transición, ya que el nuevo papa tiene 76 años. Pero las expectativas rara vez han sido tan erradas.
Afable, de buen humor y mundano, el Papa Juan XXIII inicia una revolución. Solo 55 años después de que el Papa Pío X alejara a la Iglesia del modernismo, Juan XXIII convoca una de las mayores reuniones de obispos y clérigos en la historia de la Iglesia. Se le conoce como el Concilio Vaticano II o Vaticano II. The Second Vatican Council opened up the doors of the Roman Catholic Church to the modern world. Having had those doors shut for centuries after the Protestant Reformation and having defined itself against the modern world, it is still going on, making progressive Catholicism today one of the most interesting and amazing and dynamic, complex, heterogeneous movements in the history of Christianity. Bajo la sombra del Holocausto, la Iglesia le extiende la mano a los judíos. Aunque la cristiandad se derivó del judaísmo y tomó de él ciertos elementos esenciales de su fe y su culto divino, la brecha que los divide se fue profundizando cada vez más, a tal punto que los cristianos y los judíos eran prácticamente desconocidos entre sí. Después de 2000 años, indeleblemente marcados por la ignorancia mutua y las frecuentes confrontaciones, esta declaración constituye una oportunidad de abrir o de continuar un diálogo a la luz de una justa comprensión mutua. El Comité para las Relaciones Religiosas con los Judíos, el Vaticano. Aunque Juan XXIII muere en 1963, su espíritu permanece con vida mientras el Vaticano II continúa forjando un nuevo orden para la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano sigue produciendo una amplia gama de documentos que modernizan casi todos los aspectos de la Iglesia, desde la preparación de los sacerdotes hasta las normas para los creyentes. Entre ellos, se destaca la declaración del Concilio acerca de la libertad religiosa. Por primera vez en la historia, la Iglesia reafirma el derecho de los no cristianos a practicar la fe de sus tradiciones. Los cambios revolucionarios del Concilio Vaticano II casi logran dividir a la Iglesia Católica. Los cardenales más conservadores se oponen tenazmente a la actualización y nivelación de la jerarquía de la Iglesia de Juan XXIII. Sin embargo, antes de su muerte, el Papa se enfrenta a esta facción con un asombroso candor. En estos tiempos modernos, no pueden ver nada más que deslealtad y ruina. Se comportan como si, en la época de otros concilios, todo hubiera sido un triunfo de la idea cristiana de la vida. Debemos discrepar de estos profetas de la oscuridad. La divina providencia nos conduce a un nuevo orden de cosas. Papa Juan XXIII, 11 de octubre de 1962. El Concilio Vaticano II también marca un retorno a las propias raíces del cristianismo, sembradas por Jesús 2000 años atrás, al formar y construir comunidades entre los pobres. El espíritu de este nuevo movimiento se refleja en las primeras palabras del informe final del concilio. Las alegrías y esperanzas, los pesares y las ansiedades de la gente de nuestros tiempos, en particular de aquellos que son pobres, son las alegrías y esperanzas, los pesares y las ansiedades de los seguidores de Cristo. Los efectos del Vaticano II son pronto sentidos en todo el mundo, en especial en uno de los baluartes del catolicismo, América Latina. Aquí, en los años 60 y 70, el clero inicia una nueva campaña de justicia e igualdad social. Abraza la causa de los pobres en países regidos por gobiernos corruptos, poderosos terratenientes y brutales regímenes militares. El movimiento llega a ser conocido como la teología de la liberación. Tal vez su partidario más famoso es el arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero. He was talking about peasants without land and peasants being deprived of the little land that they had. He was talking about
military repression of people who protested. He was talking about people coming to church, mindless of what the daily life was doing to other people. Romero defiende valerosamente a los campesinos que claman por los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Los grupos derechistas y el régimen salvadoreño responden con terror, bombardeos y toda clase de ataques contra la iglesia, asesinando a sacerdotes y a sus seguidores a sangre fría. El 24 de marzo de 1980, el arzobispo Romero comienza una misa fúnebre en la capilla del hospital donde reside. Comienza leyendo un pasaje del Evangelio en el que Jesús le habla a los apóstoles acerca de su próxima muerte. En verdad ahora os digo que si el grano de trigo después de echado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere produce mucho fruto. Juan 12:24. Romero continúa su servicio animando a los creyentes a ser valientes y generosos. De pronto, se escuchan disparos cerca de la iglesia. Un escuadrón de la muerte de derecha asesina al sacerdote. El grano de trigo que era el arzobispo Oscar Arnulfo Romero produce frutos gracias a muchos otros que continúan la lucha por los derechos básicos de los pobres en América Latina y en todo el mundo hasta el día de hoy. Más allá del océano, otra muerte, la muerte de un papa, trae cambios. El año es 1978. El cónclave de cardenales de Roma elige a Karol Józef Wojtyła, un humilde y brillante sacerdote polaco, como el primer papa no italiano en 456 años. Antes de ser nombrado papa, había luchado contra el comunismo porque, según sus propias palabras, violaba y destruía la dignidad de la persona. Ahora, como el Papa Juan Pablo II, le extiende la mano a los judíos y a otros, y se disculpa por los errores cometidos por la Iglesia. El Papa habla 8 idiomas y viaja por todo el mundo con un mensaje de paz y reconciliación. En 1999, el Papa declara un año jubilar para la Iglesia Católica para marcar el final del segundo milenio del cristianismo. Y abre la sagrada puerta de San Pedro para dar inicio al tercer milenio de la fe cristiana. Entonces, el 5 de septiembre de 2000, el Papa Juan Pablo II emite la Declaración del Señor Jesús, que constituye una sorpresa para muchos. En la declaración, el Vaticano rechaza el concepto de que otras religiones pueden ser iguales al catolicismo romano. La declaración reitera las enseñanzas de la Iglesia de que los no cristianos están en una situación gravemente deficiente respecto a la salvación, y que otras iglesias cristianas tienen defectos, en parte por no reconocer la primacía del Papa. Y así, la historia de la cristiandad continúa en desarrollo. Sin embargo, en definitiva, el aspecto más notable de la fe nacida con Jesús no es cómo ha cambiado en 2 milenios, sino cómo en todas sus variaciones, su esencia continúa siendo la misma. After 2,000 years, Christianity shows a remarkable
enduring power. And so I think in 2,500 years, in the year 2500, nobody's going to be saying, oh, it'll be there. Maybe in changed ways, but it's not a fragile thing. Tal vez el creciente poder del cristianismo no resida en los fugaces ornamentos del mundo material, sino en el duradero y perenne mundo del espíritu. Life is certainly not about just amassing as many relics or amassing as many fortunes as you can, that there are deeper issues, and indeed things that will satisfy your soul. And as a Christian, I believe that what ultimately satisfies your soul is God. Algunos se consuelan en la familia, otros en las cosas que el dinero puede comprar. Las palabras de un antiguo maestro de Nazaret resuenan y sugieren que la creencia en algo más grande que la humanidad puede, finalmente, llevar a creer en la trascendencia, el futuro mismo de la propia humanidad. Y Jesús les dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, podréis decir a ese monte, ahora trasládate de aquí a allá, y se trasladará, y entonces nada os será imposible. Mateo 17:20.